y vamos a ocuparnos de algo que nos daba información ayer Javier Costarelli, y que se trata de la declaración de una emergencia, y por eso es que vamos a hablar con alguien que sabe, que domina este tema, y nos referimos al ingeniero José Pozzoli, que es el subgerente del Centro Regional Andino del Instituto Nacional del Agua. Buen día, ¿cómo le va, José Pozzoli? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Muchas Muy gracias. bien, buenos días. Está Emilio Vera Sousa, Natalia Pautazo y Ariel Robert, quienes los saludamos y le agradecemos que nos pueda poner en situación y nos pueda contar de qué se trata y qué implicancias tiene esto de la emergencia específica. Bueno, ayer también nosotros nos sorprendimos con este decreto del gobernador que declara la emergencia aluvional en la provincia. Digo, nos sorprendimos porque nosotros les cuento que el Instituto Nacional del Agua en Mendoza tiene una red de información de precipitaciones de 22 estaciones en el Piedemonte, en donde estamos tomando, viendo qué pasa con las precipitaciones en forma permanente, en tiempo real, inclusive esa información la usamos para defensa civil y demás. Y cuando vimos el decreto, vemos que en realidad se invocan digamos, los fundamentos del decreto, invocan algunas lluvias del año pasado y demás, que tuvieron algunas consecuencias, digamos, pero que no varían sustancialmente de lo que ha venido pasando en los años anteriores. O sea, ni creemos que, no hay nada que indique que en los años posteriores vaya a variar tampoco. Entonces, cuando se hacen algunos de estos tipos de decretos de emergencia, como por ejemplo en algún momento fue el de emergencia hídrica de la provincia, no se pueden hacer con datos de un año, sino se tienen que trabajar con datos estadísticos de varios años para atrás. Bueno, nunca nosotros fuimos consultados sobre esto, como los que llevamos la estadística de lo que está pasando, sobre todo en el Piedemonte, a raíz de estas 22 estaciones que estamos midiendo en forma permanente las precipitaciones. Y cuando nosotros miramos el decreto vemos que en realidad se invocan una serie de elementos climáticos, de lluvias y demás, que causaron algunos daños, podrían haberla causado, podrían no haberla causado. Creemos también que esto tiene que ver con el mal ordenamiento del Piedemonte, digamos que bueno, ya todo el mundo habla de eso, pero no se toman decisiones concretas, sobre todo con las construcciones que se hacen. Entonces, por un lado, creo que el sustento climático que tiene el decreto lo vemos muy endeble desde lo técnico. Y después creo que aparece en el decreto, en un párrafo, que la causa real de la emergencia, que el párrafo dice que la Dirección de Hidráulica actualmente, y estoy leyendo textualmente, cuenta con personal reducido en toda la provincia, por lo cual es sumamente necesario sumar recursos para atender las emergencias aluvionales. Cabe señalar que al faltante de personal se le suma no poder contar rápidamente con los insumos necesarios para el funcionamiento de las maquinarias y movilidades, entre ellos cubiertas y repuestos, quedando por mencionar la falta de combustible en plena situación de alerta. O sea que en realidad este párrafo está, digamos, diciéndonos lo que realmente pasa, es que la dirección de... Pero asimismo, discúlpame, ingeniero José Pozzoli, discúlpeme, pero es un poco confuso porque habla de personal y después de insumos. No sé cuál es la relación de personal e insumos. No, a ver, lo que dice ¿qué creemos nosotros? Que en realidad este párrafo es el centro del problema, es que la Dirección de Hidráulica no tiene ni personal ni insumo para funcionar. Esta es la realidad, Entonces, dice, no, cayó mucha agua, sí, hubo aluviones, pero en realidad declaran la emergencia porque dice, cuenta con personal reducido. Cuando nosotros los escuchamos hablar al gobernador, a los funcionarios del achicamiento del Estado, del ajuste, ¿qué ha pasado? Y se han quedado sin choferes, por ejemplo, de maquinaria. Son jubilados los que estaban, entonces tienen las retro y no tienen quien las maneje. Esta es la realidad, porque no han incorporado nuevos choferes, por ejemplo. Entonces, o no han previsto presupuestariamente, o no han previsto en las licitaciones la compra de cubierta, de combustible, de maquinarias. Entonces, cuando se decreta la emergencia, lo que se hace es, en el artículo 2, dice el decreto,
Autorícese a los servicios administrativos de los ministerios del Poder Ejecutivo Provincial a utilizar la previsión dispuesta en el artículo 144, inciso D, de la Ley de Contabilidad 8706 por motivos expuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden hacer compras en forma directa sin licitación. Entonces, lo que hace el decreto es autorizar a la Dirección de Hidráulica o al Ministerio de Obras a hacer compras sin licitación de insumos que debería haber comprado durante el año, durante el invierno, y no lo ha hecho por falta de previsión o de recursos o de mala gestión, y ahora lo pueden hacer en forma directa sin pasar por las licitaciones pertinentes. Y para eso discrecional que después sabemos que se paga más caro y que se beneficia a algunos actores particulares. Exactamente. Por ejemplo, vamos ahora a salir a pagar por hora una máquina, cuando en realidad siempre se ha pagado por volumen. ¿Y quién controla cuántas horas trabaja una máquina? Digo, entonces, a ver, no hay justificación climática, no hay justificación de los datos de precipitaciones que implique que debiéramos declarar una emergencia aluvional. Pero este párrafo donde nos dice que no se cuenta con el personal necesario ni con los insumos necesarios, nos da la pauta que en realidad la declaración de emergencia está hecha para poder abreviar el sistema de compras y demás. Si hay un aluvión, por ejemplo, yo no voy a salir a comprar una cubierta de una topadora en forma urgente. Digo, eso se hace con una licitación previa y dura meses, o un repuesto para poder solucionar esto. Digo, o sea, esto es de combustible. Digo, o sea, yo tengo que hacer una licitación, comprar 10.000 litros de combustible y los uso cuando los necesito. Digo, entonces, creemos que la emergencia aluvional está dada por un tema meramente administrativo y no por un tema climático. Digo, y es para poder saltar la ley de contabilidad y invocar el artículo 144, que hace que todo el proceso administrativo sea abreviado. Sí, sea sorteado, y sea parcial, y sea, totalmente, ese es pero desde lo climático nosotros no vemos problemas. Y tampoco se han tomado medidas, para que el problema aluvional que tenemos, que una cosa es el agua que cae, y otra cosa es dónde cae y cómo esto repercute en función de las nuevas construcciones, el ordenamiento del piedemonte y demás, que es otro tema que está parado. Hay una ley de ordenamiento del piedemonte que está parada hace 4 años, básicamente porque la Dirección de Hidráulica no le pone la firma, o sea, no avala lo que ha hecho la Secretaría de Ambiente. Entonces, ahí están los problemas, no en que pueda llover más o pueda llover menos, no es un problema climático. Y claro, de todos modos se aprovecha, este decreto, entendemos, se aprovecha con algunos acontecimientos o siniestros, como pudo ser la caída de algunos puentes, a propósito de la erosión del agua, ¿no? Como en la Ruta 40. Pero no es un problema de agua eso, no es un problema que cayó más agua, cayó igual cantidad de agua que años anteriores. Ahí el problema es que hubo mal uso del suelo en la cuenca superior, o sea, se autorizaron barrios, se autorizaron fincas, no se hicieron obras aluvionales, y la Dirección de Hidráulica no controló adecuadamente el sistema de ripieras y de taludes que tienen que funcionar abajo de los puentes. O sea, la cantidad de agua que invocan que cayó, en realidad, desde nuestra estadística, es similar a la que cae todos los años. El problema es que las obras que tenían que hacerse no se hicieron y no se controló a las ripieras que funcionaban ahí, y Luján y Tupungato, en su ordenamiento territorial, no tuvo en cuenta el problema de la cuenca. Entonces, para decir la realidad, la cantidad de agua que cayó, según nuestro registro, es la misma que viene cayendo hace 30 años ahí. El problema es el uso del suelo, y que la Dirección de Hidráulica o la Dirección de Minería no frenó el mal uso que están haciendo las ripieras de esa zona. Se erosionó las bases del puente y se llevó el puente. O sea, eso es el motivo de por qué se llevó el puente. No es que cayó más agua, cayó la misma cantidad. Lo que pasa es que no estaban los canales con las obras adecuadas, limpios, y se permitió que ahí se hicieran unos trabajos de minería de ripiera que terminó de erosionar el puente. Esa fue la relación. Ese puente, todos los cálculos de ese nuevo puente los hicimos desde el INA, y la Dirección Nacional de Vialidad hizo la licitación en función de los cálculos que nosotros trabajamos, con lo cual conocemos muy bien cuáles fueron las causas de
el puente de la Ruta 40, que es el mal uso del suelo y la falta de control del sistema de defensa, especialmente con el tema de las ripieras. ¿Y esas ripieras son de carácter clandestina o tienen autorizaciones? De los dos tipos, algunas tienen autorización, pero avanzan sobre lugares que no tienen que avanzar, entonces pasan a ser en algunos lugares clandestinas. Entonces se cambian. ¿Y usted conoce que se hayan tomado algún tipo de medidas, de sanciones contra esas ripieras? Porque el costo que nos trae es enorme, ¿no? Es enorme, totalmente. Bueno, esa es una denuncia muy clara que hizo la Dirección Nacional de Vialidad sobre el tema del puente. Digo, que no hay control por parte en este caso sería Minería de Mendoza y Hidráulica, del tema de las ripieras en la zona y de las obras aluvionales que hay que hacer cuando se hacen algunas cosas en la cuenca superior, como barrios, como fincas que cambian toda la topografía del lugar y hacen que el agua se concentre en determinados lugares, y fue en este caso, en este puente, terminó rompiendo un talud que había del ferrocarril, entonces escurrió una cantidad de agua para lo cual no estaba previsto. Y aparte, estaban las ripieras ahí que hacían de dique de contención del agua, con lo cual generó la erosión del puente. Bueno, deberían ser, digo, en esto lo dice muy claro el informe de vialidad, que estas son las causas por las cuales se llevó el puente. No, la tormenta fue grande, sí, pero estaba calculado para que no pasara esto. Para resistirla. Sí. Claro, para resistirla, normales, lo que pasa con la intervención humana, bueno, y el no control pasa esto. Bueno, pasa lo mismo que con los cauces. Si ustedes miran los cauces aluvionales, el Maure, el Frías, digamos, y algunos otros en la zona del Piedemonte mendocino, van a ver la cantidad de basura, la cantidad de escombros. Digo, ahí uno cuando viene por el corredor del oeste y entra en la calle Boulogne-sur-Mer, mira por el canal Frías para arriba y va a ver que parece un jardín eso, la cantidad, hasta pastos, y ahí si hay pastos porque hay tierra acumulada, hay escombros, digo, bueno, esto es lo que tiene que hacer Hidráulica durante el año, limpiar todo esto. Cuando lo hace durante el año, generalmente las obras aluvionales están mantenidas y bueno, y no tenemos grandes problemas. Cuando no se hace esto durante el año yo hablo desde marzo, abril a octubre, noviembre, que es la época de invierno, donde no hay grandes tormentas, bueno, terminamos con los problemas que tenemos. Entonces, vuelvo a repetir, esto no es un problema climático, no es un problema de que, al menos para nosotros, tengamos novedades sobre que va a haber mayores precipitaciones o demás. Es un problema de cómo abreviar trámites administrativos en función de no haber durante el año hecho lo necesario en la gestión, me parece, ¿no? Y lo pone muy claro acá, o sea, en el año 2017 la Dirección de Hidráulica compró 27 maquinarias en total, entre camiones, máquinas chicas, máquinas grandes y demás. Bueno, pero hoy no tiene personal para que las maneje, por ejemplo. Entonces, podemos repetir, cuando hablamos de achicamiento del Estado, bueno, hablamos de estas cosas también, ¿no? O sea, entonces, bueno, ahí hay que replantarse eso. Sí. El tema presupuestario es más... Esto tiene que ver... en realidad esto tiene que ver con una política que se viene llevando a cabo desde el gobierno de Cornejo, que tiene que ver con la discrecionalidad, con esto de que se pronuncian muy institucionales, pero las instituciones que están creadas para el Contralor en realidad están subsumidas por el Poder Ejecutivo, y se hace todo tipo de maniobras, en este caso para sortear los procesos de Contralor. Y cuando no se pueden sortear esos procesos, lo que se hace es delinquir, como pasó en la Dirección Provincial de Vialidad, que lamentablemente no tiene la difusión que debe tener un tema de esa magnitud. Totalmente. Es más, yo le doy un dato más. Si usted están tan preocupado por el tema aluvional, ¿pondría más o menos recursos en el tema a la Dirección Provincial de Hidráulica? En el presupuesto. Y más, por supuesto. Más recursos. Por supuesto. Claro. Bueno, el presupuesto que tiene la Dirección Provincial de Hidráulica es un poquito menor que el del año pasado. Entonces, cuando uno mira el presupuesto, ahí es donde realmente ve las políticas y los intereses de la política pública. Sí, las contradicciones, claro. Las contradicciones. Entonces, si yo estuviera tan preocupado por la emergencia aluvional, ¿qué hago? Le pongo el doble de recursos. Digo, es el mismo que hace, es un poquito menos, pero está siempre alrededor del 0,3% del presupuesto provincial, desde el año 2010, es lo mismo. Evidentemente,
no hay una preocupación real por esto, más allá de poder abreviar los trámites administrativos para el sistema de compra, digo. O sea, no hay otra, me parece, digo, desde nuestra visión, ¿no? Ni desde lo climático, ni de lo presupuestario, hay otra causa, ¿no? Y los números que tenemos nosotros nos indican que lo que llovió el año pasado es más o menos lo que viene estadísticamente pasando todos los años en la zona del Pidemonte. Y aprovechando su conocimiento, ¿qué año fue el que se escapó de la cotidianeidad o de la estadística o del promedio, de la media? No ha habido años con que ha habido mayor precipitación. Digo, a ver, volvemos para que se entienda un poco mejor. Todas las tormentas tienen un tema de intensidad, de duración y de frecuencia. Depende, nosotros lo conocemos como IDF, depende de dónde eso se produzca, es el impacto que tiene en las zonas de abajo. Entonces muchas veces nosotros tenemos tormentas más grandes en lugares de mayor intensidad o mayor duración o mayor frecuencia en zonas de menor impacto porque está menos construido o hay mejores canales aluvionales o el impacto sobre la población es menor. Muchas veces estas tormentas se dan en zonas en donde hay mayor impacto, como decíamos recién, por el mal uso del suelo, por no estar las obras bien hechas o haber obras nuevas. Recordemos que nuestro sistema de dique de contención como el Frías o el Maure son de hace 80 años y demás. Entonces nosotros no hemos registrado variaciones importantes. Sí, lo que vemos que son distintas, digamos, impactos sobre los lugares donde caen. Y si tenemos que hablar de años en donde hubo una mayor precipitación, estamos hablando del año 82-83, 90-92, 2003-2004. O sea, pero esos son con algunos extremos que hemos visto, pero en los últimos años no hemos visto ningún tipo de extremos en la curva. Sí, que ha impactado sobre zonas más vulnerables, por así decirlo. Pero ahí es donde es importante las obras, ahí es importante el mantenimiento, ahí es importante la limpieza y demás. Digo, como hablábamos recién del caso del puente, digo, es importante el uso del suelo y demás. Pero sí, por eso, pero todo tiene que ver con la administración del hombre y no con la naturaleza. Picos así en precipitaciones, en caso de precipitación. Bueno, ingeniero José Pozzoli, clarísimo, le agradecemos y seguramente vamos a volver a tomar contacto con usted para que sepamos de qué se trata, no solamente este decreto y esta emergencia, sino otras cuestiones relativas al agua. Muy amable. Cuando quieran, muchas gracias a ustedes y a disposición.